A veces educar a un adolescente se siente como un viaje sin mapa. Hay momentos de duda, de preocupación, pero también de conexión, crecimiento y amor infinito. Si alguna vez te has preguntado si lo estás haciendo bien, si necesitas herramientas para fortalecer el vínculo con tu hijo, o simplemente buscas un espacio donde sentirte acompañada o acompañado en este camino, estás en el lugar correcto. Bienvenidos a Reentenderte, un espacio creado para apoyarnos, aprender juntos y recordar que no estamos solos en esta aventura. Hablaremos sobre salud mental, prevención del consumo de drogas y cómo construir relaciones basadas en la confianza y el amor. Aquí encontrarás la voz de expertos, historias reales y consejos que marcarán la diferencia en la vida de tu familia. Porque acompañar, proteger y reconocer no es solo prevenir, es estar presentes, es dar esperanza, es construir juntos un futuro más fuerte. Gracias por estar aquí. Suscríbete, comparte y únete a esta conversación, porque juntos hacemos la diferencia. Comenzamos. Buen día, mis queridos amigos. Saben que ser padre nunca ha sido fácil. Pero en un mundo lleno de distracciones, presiones y desafíos, hoy más que nunca necesitamos comprender, conectar y guiar a nuestros hijos. Ustedes bien lo saben. ¿Por qué parece que no nos escuchan? ¿Cómo podemos fortalecer nuestro vínculo con ellos y asegurarnos de que realmente nos presten atención? Quiero compartir contigo por qué este podcast es tan interesante para mí. Y saben que durante muchos años he estado trabajando y apoyando a adolescentes que enfrentan desafíos como la ansiedad, la depresión y el consumo de drogas. He visto de cerca sus luchas, pero también el impacto positivo que pueden tener en el apoyo de sus familias. Este podcast nace de esa experiencia y de la convicción de que los padres tienen un papel clave en la prevención y en el bienestar de sus hijos. Mi intención, mis queridos amigos, es brindarles herramientas y reflexiones para que puedan acompañarlos con confianza y seguridad. Hoy quiero hablarles a todos ustedes, gracias por estar aquí. Hoy quiero hablarles de algo fundamental. ¿Por qué sentimos que nuestros hijos no nos escuchan? La relación que construyamos con ellos puede marcar la diferencia en su bienestar emocional y en la prevención de riesgos, Y esto es algo que realmente a veces no lo entendemos hasta que llega ese evento a nuestra vida. Y por eso me gustaría explorar 4 estrategias que las he aprendido al estar trabajando directamente con los adolescentes, ya que estos llegan a estos centros donde realmente ya no pueden convivir y establecer ese lazo de amor, de afectividad entre sus familias. Y necesitan rehabilitarse, necesitan nuevamente reconectarse con esa estabilidad y esa transformación mental y personal que en su interior de alguna manera se desvirtuó. Y me gustaría platicarte estas 4 estrategias que pueden transformar nuestra comunicación con ellos. Y así brevemente te voy a compartir cuáles van a ser estas estrategias y me gustaría emplearlas después un poquito, respaldándolas de mucho conocimiento práctico que yo he observado de terapeutas, de psicólogos, que he observado de las enfermeras que también trabajan con ellos y también nosotros como mentores y coaches que los acompañamos en el camino. Y saben que una de estas estrategias es la escucha activa. Y a través de la escucha activa podemos nosotros presenciar y ponerle atención en cómo lograr que nuestros hijos realmente nos presten atención. La segunda es la comunicación efectiva, que es a través de darles menos consejos y brindarles más preguntas que los ayuden a reflexionar. La tercera sería la empatía y la validación. Esta importancia de reconocer sus emociones sin juzgarlos. Y la cuarta son los límites y esa presencia. Cómo equilibrar esa autoridad con la cercanía
para que confíen en nosotros. Y bueno, ya que te expliqué estas 4 estrategias, de lo que me gustaría profundizar un poquito más para que a ti mismo, a ti misma, a ustedes como familia se ayuden, vamos a meternos de lleno, como dicen, vámonos directo al grano, para poder amplificar un poquito lo que viene siendo la escucha activa, que en realidad se compone de más que oír, comprender. Y es que saben que a veces nuestros queridos adolescentes se sienten saturados de los sermones que nosotros les damos como padres. Y creemos que nosotros estamos haciendo bien al hablar con una cantidad de palabras y reflexiones, y a lo mejor ellos solamente están captando un 5 o un 10%, lo cual a lo mejor no es del todo efectivo. Por ello, esta estrategia estoy seguro que de alguna manera te va a ayudar a reflexionar. Y a través de la escucha activa, donde escuchemos más, donde comprendamos más y juzguemos menos, podremos generar mayor calidad de nuestros adolescentes en su vida interior. ¿Y por qué es clave? Me gustaría compartirte por qué es clave esta escucha activa, mis queridos amigos. Y es que hay muchos adolescentes, como ustedes saben, que sienten que sus padres no los escuchan realmente, sino que solo reaccionan o corrigen el error que ellos cometen. Y no sé si tú te sientas capaz de juzgarte en este momento o de llevarte a ese lugar en donde a veces uno como padre va cometiendo ese error, pero qué bonito poder tener también el espacio para brindarnos esa confianza en la corrección. Y es que la escucha activa a nuestros hijos les va a brindar esa seguridad emocional, los va a fortalecer en la confianza que ellos necesitan cuando están en el diario vivir. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros aplicar estas técnicas que de alguna forma pudieran ayudar a extender esa presencia en ellos? Y bueno, pues me gustaría comunicarte cómo podrías aplicarlo. Y saben que yo me he dado cuenta que en estos centros donde ellos se encuentran ya alejados de las familias, donde ya están desconectados totalmente de ese entorno familiar, que de alguna manera se rompió, se perdió la comunicación y que de alguna otra ellos necesitan restablecerlo para volverse a conectar. Bueno, si tú todavía no llegas a este momento, a esta etapa de tu vida, puedes aplicar esta escucha activa a través de la presencia total. Mira, cuando tú tengas un evento que de alguna forma pudiera ser o generar algún tipo de estrés en tus hijos, sobre todo en esta etapa de la adolescencia, a veces como padres estamos muy ocupados y no tenemos el tiempo para detenernos, para escucharlos. Sin embargo, la escucha activa te promueve, y yo lo he visto cómo esta funciona, en dejar todo aquello que estamos haciendo. Deja todo aquello que estás haciendo y muéstrale a ese adolescente, a tu hijo, a tu hija, ese interés genuino. Muéstrale ese interés a través de la mirada, a través de la conexión, de hacer a un lado la oficina, los correos, el teléfono, la computadora y conectarte, aunque sea por un periodo corto de tiempo, con ella o con él, para que esto pudiera generarte esa comprensión y esa escucha que te conecte con ese estrés que de alguna manera él o ella está viviendo. No sé si te ha pasado que cuando nos cuentan ese estrés, a veces reaccionamos cuando no estamos en pleno control de las emociones y hemos tenido a lo mejor un día cargado. Reaccionamos con miedo porque no queremos que le suceda nada, o reaccionamos con alguna respuesta que no es del todo efectiva. Bueno, pues a través de esta estrategia, yo lo que he visto que funciona muy bien en el trato con los adolescentes es responder con empatía. Y hay 2 palabras que funcionan muy bien que les puedes decir a tus adolescentes, que es la de te entiendo y la siguiente es cuéntame más. Cuando tú ya te separaste de todos esos entornos que al nivel adulto te mantienen ocupado, y los hiciste a un lado para poderte conectar directamente con ella, con él, de una forma más genuina, practica estas 2 palabras. Te entiendo hija, te entiendo hijo.
cuéntame más. Fíjate qué bonito. Hasta ahorita que lo estoy diciendo, como que deja uno atrás todos los juicios y te empiezas a conectar con ese lado tan bonito, tan humano, tan amoroso, que a veces se ocupa tanto y que con la presión del tiempo, del trabajo, no nos damos esa oportunidad de conectar de esta manera. Otro punto que podrías ponerlo en práctica en esta primera estrategia, que es la escucha activa, es evitar invalidar emociones. Fíjate, evita invalidarlo o invalidarla de alguna manera. Te voy a explicar una palabra que te va a caer el 20, como decimos en México, que es la de, en lugar de decir, no hombre hijo, no hombre hijita, no es para tanto lo que te está pasando, ¿eh? No. Yo creo que estás exagerando. En lugar de utilizar ese tipo de expresiones que de alguna forma evitan invalidar las emociones que tu adolescente te está comunicando, mejor prueba este enunciado que de alguna manera te puede conectar para que puedas sacarle mayor provecho a esa comunicación. Y podría ser el de, entiendo que esto sea importante para ti, sin embargo, o lo puedes, este mismo enunciado, convertir a otra modalidad que de alguna forma te permita validarle a él ese sentimiento, esa emoción, ese movimiento interior que de alguna manera a lo mejor está ahí en la puerta de espera, en la sala de espera tratando de salir, pero a veces que como padres no toleramos que les suceda nada y reaccionamos en lugar de comprenderlos. Y fíjate, también otra frase que me parece muy efectiva y que estoy seguro que te puede ayudar es la de tómate tu tiempo, quiero entenderte mejor. No me lo digas tan rápido, me gustaría que me des más detalles. Cuando el adolescente se siente bienvenido en ese medio ambiente que tú estás generando a través de la escucha activa, que es el de escuchar más, comprender más y juzgar menos, él empieza o ella empieza a generar un lugar de confianza, un lugar de tranquilidad, donde no hay angustia, donde no hay ansiedad, donde no hay estrés. A mí me ha tocado cuando he cuidado y cuando he acompañado a estos adolescentes que dicen, híjole, este lugar para mí es como mi lugar seguro. Es donde no siento presión, es donde no me siento juzgado, es donde no me siento juzgada. Y a veces nosotros como padres lo podemos hacer de una forma excelsa y muy buena con otros adolescentes que no son nuestros hijos. Porque cuando estamos con ellos, de alguna forma vemos a través de la ley del espejo aquello que nos molesta, aquello que no nos gusta, y lo vemos reflejado en ellos. Sin embargo, tenemos que reeducarnos, reentendernos para poder comprender que no es lo que nosotros estamos viendo, es que en ellos se está generando un mundo que realmente puede llegar a ser tan disparejo y diverso al que nosotros estamos teniendo, que necesitamos comprender y escuchar más. Te voy a poner un pequeño ejemplo que de alguna forma te va a ayudar a utilizarlo, a comprenderlo y a practicarlo. Imagínate que tu hijo llega frustrado por una mala calificación, le fue mal en la escuela. En lugar de luego juzgarlo, en lugar de luego juzgarla y decirle, ya sé, ya viste que no estudiaste lo suficiente, ya viste que te la pasaste jugando en el Nintendo, ya viste que te la pasaste saliendo a las fiestas, ya viste el resultado. Eso es, claro, eso es lo que te iba a llegar. En lugar de utilizar este tipo de expresiones, que cómo cuesta trabajo a veces removerlas, ¿por qué no probar con una expresión distinta? Y ahí te va. Por ejemplo, prueba con esta. ¿Quieres o te gustaría hablar sobre lo que pasó? ¿Cómo podríamos mejorar esto que sucedió para la próxima? Entonces, cuando el adolescente se da cuenta que no hay un juicio, que no hay un señalamiento hacia él o hacia ella, existe esa apertura que va a generar más confianza. Te lo vuelvo a repetir y pruébalo a ver si te funciona. ¿Quieres hablar sobre lo que te pasó?
¿Cómo crees que podríamos mejorar esto para la próxima? Intenta a ver qué te funciona. Saltándonos a la estrategia número 2, que de alguna manera de las 4 que te comenté, estoy tratando de amplificarlas un poquito para que te puedas tú empapar a través de ellas y puedas practicarlo. La número 2 sería esa comunicación efectiva, que va respaldada de, mira, menos consejos y más preguntas. Porque como adultos somos buenísimos para dar consejos, porque creemos que por haber recorrido más años que ellos, tenemos las respuestas ante cualquier evento que nos pudiera llegar a suceder. Sin embargo, mis queridos amigos, no estamos en el papel que ellos están viviendo. No estamos en la vivencia que ellos están experimentando. No estamos dentro de ese cuerpo que de alguna forma está generando algunos cambios emocionales, hormonales, genéticos, que a lo mejor no los hace pensar a la misma velocidad que nosotros. A lo mejor no los hace controlarse a la misma velocidad en la que ahora nosotros como adultos nos controlamos. Por ello, la comunicación efectiva es excelente. Menos consejos, más preguntas. Los adolescentes, yo he observado a través de mi trabajo con ellos como mentor y como guía, he observado que los adolescentes tienden a cerrarse cuando se sienten que están siendo sermoneados, cuando sienten que están siendo juzgados. Mira, a lo mejor asientan con la cabeza, pero cuando no los estás viendo, ándale, mueven los ojos para arriba y para abajo y los reguiletean de una forma que te están tirando, como dicen en el vocabulario más sencillo, te están tirando a león. No te están poniendo atención. Bueno, pues ¿cómo podríamos generar esa comunicación efectiva donde existan menos consejos y más preguntas? Bueno, pues uno de los pasos importantes para poder aplicar esto y que me he dado cuenta yo que funcionan es hacer preguntas abiertas. Cuando tú veas que ellos están experimentando alguna situación, algún desaliento, alguna complicación, pregúntales, ¿cómo te sentiste en esta situación? En lugar de juzgarlos y decirles, ya ves, te dije que esa persona, que ese muchacho, que esa muchacha, que ese novio, esa novia, que ese grupo de amigos no te iba a llevar a nada. Ahí estamos juzgando. Ahí estamos ya dándoles un escenario que ellos no necesitan escuchar. Ellos quieren comprensión, acompañamiento y reconocimiento. Hazle esa pregunta. ¿Cómo te sentiste en esa situación? Aunque sientas que te está hirviendo por dentro, esas ganas, ese deseo de aplastar a esa persona que te le hizo daño a tu querido adolescente, control, tranquilidad, porque bien que la necesitamos. Y hazle esa pregunta. ¿Cómo te sentiste en esta situación? Mira, necesitamos evitar esos interrogatorios. Necesitamos evitar esas acusaciones. Necesitamos hacer a un lado todos esos juicios que como padres a veces hacemos tratando de prevenir, pero en realidad lo que estamos ocasionando es un alejamiento de ese querido o querida hija. Mejor pregúntale, ¿qué te hizo dudar en contarme esto? Eso que te pasó, hijita, hijito, o hijo o hija. Eso que te pasó, ¿qué te hizo dudar en contarme esto? ¿Por qué dudaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué fue lo que pasó? Muestra interés, muéstrale mucho interés en lugar de juzgarla, en lugar de juzgarlo. Sé que suena difícil, porque no somos perfectos y traemos nosotros como adultos nuestras luchas y traemos también esa responsabilidad de cuidarlos, protegerlos, guiarlos, que a veces reaccionamos más de lo que nos controlamos emocionalmente. Sin embargo, tú puedes, practícalo. Muestra más interés sin juzgarlos. Y también le puedes hacer otro tipo de pregunta como entiendo que esto sea difícil para ti. Sin embargo, ¿cómo podrías tú sentirte mejor si pudieras aplicar, y ahí déjalo, que él o ella piense qué tipo de emoción le gustaría aplicar, sentir, vivir? Y ahí tú ve pensando, ve reflexionando
cómo esto es tan importante para ellos, cómo estas estrategias que son tan básicas que ya las conocemos, las olvidamos por sentir también nosotros presión como adultos. Te voy a poner un ejemplo práctico para que lo puedas todavía entender mejor. Imagínate que un día llega de la escuela, de la prepa, tu querido hijo, tu querida hija. Llega de la universidad en sus primeros años, que todavía es un adolescente, tu hija, tu hijo. Y de repente lo empiezas a notar así medio distante. En lugar de luego atacar, cuestiónate y pregúntale. Noté que llegaste un poquito callada. Noté que llegaste un poquito serio. ¿Te pasó algo el día de hoy, hijo? En lugar de decirle, ¿por qué estás tan enojada? ¿Cómo repetimos ese error tan a menudo? Que ya cuando decimos eso, haz de cuenta que ya le pusimos 20 candados a la comunicación. Y luego para encontrar las llaves, metafóricamente, se hace bien complicado. Entonces, en lugar de reaccionar diciéndole, ¿por qué estás enojada? ¿Por qué estás enojado? No, mejor intenta comunicarle una pregunta que tenga validez, que tenga acompañamiento, que tenga reconocimiento. Y dile, noté que has llegado, noté que llegaste callada. ¿Todo bien el día de hoy? ¿Te pasó algo hoy? ¿Te gustaría platicar conmigo? Fíjate la apertura. No hay juicio, entonces se sienten bien. Tuve pensando y ve reflexionando cuáles de estas estrategias de alguna manera a ti te resuenan mejor, qué es lo que no estás haciendo bien y qué es lo que podrías hacer mejor. Ahí te va la número 3. Y esta es la de la empatía y validación. Empatía y validación. Esta es de hacerlos sentir comprendidos. Como te digo, hay veces que no somos empáticos porque como adultos no vivimos en ese cuerpo que es joven, que está alterado de alguna manera, que a lo mejor ya pasamos esa etapa, ya se nos olvidó. Entonces queremos que comprendan, que piensan, que sienten como nosotros estamos comprendiendo, sintiendo y pensando. Pero nosotros ya pasamos por esa alteración emocional, vivencial, que de alguna manera necesitamos reentender para que ellos puedan generar nuevamente esa satisfacción. Y a través de la empatía y la validación podemos hacerlos sentir comprendidos. Y es que sabes que los adolescentes no siempre buscan soluciones, sino buscan sentirse comprendidos. Esto es algo importantísimo. Fíjate, normalmente ellos te van a reflejar mucho sus emociones, porque son personas que están en un constante cambio, están evolucionando. Entonces, cuando tú veas que hay alguna emoción que como que percibes que no me gusta cómo está reaccionando, no me gusta, mira cómo me dijo, no me gusta cómo me respondió, en lugar de atacarla o atacarlo con una pregunta de adulto que en realidad no tiene ningún control emocional, porque a todos nos pasa, ¿por qué no probar este tipo de pregunta? Parece que esto te ha afectado mucho. ¿Qué piensas tú al respecto? Entonces, lo haces que al adolescente empiece a entrar en un estado de introspección, que empiece a preguntarse y a cuestionarse el porqué de ese movimiento, de esa reacción, de esa emoción, el qué ha pasado en su vida. Valídale esa experiencia. Por ejemplo, sé que esto es importante para ti y quiero apoyarte, pero parece que esto te ha afectado mucho. Fíjate cómo vas construyendo ese diálogo. Parece que esto te ha afectado mucho. ¿Cómo te sientes tú al respecto? Evita minimizar, porque eso, híjole, como adultos, a lo mejor tú no estás incluido en este paquete. Pero si estás, como adultos, a veces somos buenísimos, de los mejores en minimizar los sentimientos de nuestros queridos adolescentes. ¿Y cómo los minimizamos? Pues mira, hay una expresión bien básica, que esa muy a menudo
cada uno de nosotros la podemos hacer, y es la de: eso no es nada, mijito, por eso te estás quejando. Y esto lo único que hace es cerrar la comunicación. Evita ese tipo de juicio, de esa predisposición que le estamos generando, que de alguna forma está evitando que él se sienta de alguna forma comprendido o comprendida a través de este primer paso, que es la empatía y la validación. Imagínate que tu hijo o tu hija ha estado sufriendo en silencio. Sin embargo, nunca te diste cuenta, porque aparentemente estaba todo en orden. A lo mejor le gustaba un muchacho o viceversa, y el muchacho la despreció o la muchacha lo despreció, y ese estrés se vivió en silencio, a solas, nunca se te comunicó. Tú creías que todo andaba bien y de repente te enteras y le dices: ay, mijito, eso no es para tanto, hombre. Hay muchísimas muchachas bien bonitas, o hay muchísimos muchachos bien guapos. No, hombre, no te claves con esto. Híjole, eso es una de las cosas más erróneas que nosotros como adultos podemos cometer, y que me he dado cuenta que eso de alguna forma ha ido cerrando la comunicación a tal grado que llega a generar tanto bloqueo emocional en ellos, que después, para quitarse ese dolor, mira, se encuentran a un jovencito, a una muchachita que de alguna forma les promueve algún tipo de sustancia, alguna droga que se supone, entre comillas, les va a quitar ese dolor emocional. Lo prueban, se lo quita por un par de horas, minutos, etcétera, y se dan cuenta que fueron libres, que ya no necesitaron platicarlo, y de repente se vuelven a encontrar a esa persona y vuelven a probar esa sustancia, porque es la manera más ideal para sentirse libres de la incomprensión. Entonces, ya que esto se va dando, lo único que nos va generando es un distanciamiento. Y eso no nos conviene en absoluto a nadie como padre. Tú imagínate un ejemplo práctico y rápido. Si tu hijo está triste por perder un partido, que para él fue algo muy importante, un partido de básquetbol, de voleibol, de fútbol, de béisbol, de lo que sea, y tú le dices: no, hombre, hijito, no es gran cosa, hombre, al final es un equipo, al final no te vas a dedicar a esto, al final al otro lo ganas. Él no está esperando ese tipo de comunicación. ¿Por qué no probar con este tipo de comunicación más empática, que pueda hacerle a él sentirse más comprendido? Como: imagino que te sientes decepcionado. ¿Quieres hablar de ello? Y esto yo lo he observado que lo hacen muy bien en la cultura norteamericana. Los norteamericanos tienen este tipo de guiones para hablar con sus hijos, que generan una comunicación más racional, donde tienen un poquito de mayor control emocional sobre ellos y generan una mayor comprensión. Y el hijo también empieza a generar una mayor efectividad hacia el padre, y tienen una comunicación, no digo perfecta y no digo que en la totalidad, pero he observado que esto va generando y construyendo un puente. Y hay veces que en nuestra cultura hispana, como somos tan sentimentales y tan emocionales, a veces nos falta racionalizar un poquito más nuestras ideas para controlarnos mejor y poderles brindar a ellos herramientas que los haga también pensar. Y de alguna forma, a través de ese pensamiento y esa racionalización, que ellos puedan ir disminuyendo el movimiento que se generó a través de la emoción. Entonces, ve pensando qué piensas al respecto. Y para ir cerrando esto, me gustaría dejarte la cuarta estrategia que en este primer episodio estamos platicando. Y esta es la de los límites y la presencia. Límites y presencia. Y esto es saber equilibrar, mira, nuestra autoridad y nuestra cercanía con ellos. A veces nosotros nos sentimos dueños de ellos, a veces nos sentimos dueños de sus decisiones, dueños de sus acciones, y esto lo único que hace es asfixiarlos, alejarlos, porque los adolescentes buscan independencia.
pero también necesitan límites claros, para sentirse seguros. Yo me he sumergido muchísimo en el acompañamiento con ellos y al principio me costaba mucho trabajo entender por qué la cultura norteamericana está llena de límites, boundaries, como le llaman ellos en inglés. Y yo decía, oye, tienen límites para todo, no se acercan, marcan una distancia, pero para todo. Y yo decía, en la cultura hispana no somos así, somos más cálidos, estamos más cercanos. Y bueno, me he dado cuenta que los boundaries o los límites a los adolescentes en realidad sí los ayuda mucho. El ponerle límites, el saber equilibrar nuestra autoridad con ellos, nos ayuda a no friccionar constantemente nuestra relación por no obtener lo que nosotros esperamos de ellos. Con los límites, ellos saben que de alguna manera no se pueden acercar más de lo que tú ya les dijiste. Entonces, cuando no se acercan más y ellos saben hasta dónde pueden llegar, tú no necesitas ejercer tu autoridad y el control sobre ellos no lo pierdes tan fácilmente. Es algo interesantísimo que nos podría ayudar a educarnos mejor. Mira, acuérdate que cuando hay reglas, nosotros mismos, aunque sabemos que las reglas también se pueden romper o han sido rotas de alguna manera, las reglas nos ayudan a tener un orden. Entonces, con tus adolescentes, a través de los límites y esa presencia, al equilibrar tu autoridad y tu cercanía, establece reglas con ellos. No solo para ellos, sino con ellos, donde tú también te involucres de alguna manera con ellos, en esas reglas. Y, por ejemplo, tú te has de preguntar, a ver, ¿qué tipo de regla, qué tipo de límite yo podría implementar con ellos? Y podrías platicar, dialogar, invítale a un café, un té, invítale a algo que a él le guste, de estas bebidas juveniles que a lo mejor pudieran, que obviamente que no tengan alcohol ni nada por lo común, que pudiera generarle un mal comportamiento, una mala conducta, pero algo que a ellos los pudieran conectar contigo, y puedes a lo mejor hablarles sobre cómo podríamos asegurarnos de que llegues a casa a tiempo sin preocupaciones. ¿Cómo podría asegurarme de que te gustaría tomar una buena decisión para cuidar tu cuerpo? ¿Cómo podría asegurarme que estás consciente del efecto que podría ocasionar el que tú tomes una mala decisión al consumir algún producto que sea nocivo para tu salud? Cuando tú estás hablando de esta manera, a él lo estás ayudando a entender y a comprender, a saber calibrar la toma de sus decisiones. Y cuando él o ella aprenda o sepa a calibrar esa toma de decisiones, él aprenderá o ella aprenderá a poder poner esos límites para que no se exceda y tú como adulto no utilices la autoridad que de alguna manera después viene a romper la comunicación efectiva entre tus hijos y entre ti, entre tu misma familia, entre tu misma persona. Explícale, mira, hay veces que no les explicamos cuál es el propósito que queremos nosotros que queremos lograr a través de los límites que queremos a nosotros mismos y a ellos mismos proponernos o proponerles. Y diles, mira, no es que no confíe en ti, es que quiero o me gustaría o pretendo que estés más segura, que estés más seguro. Acuérdate, no es que no confíe en ti, sino que quiero que estés más segura. Cuando tú estés en este proceso con ellos, elaborando este tipo de estrategias, que son estos límites, tú ve pensando y también ve cumpliendo lo que tú a ellos les prometes y tú haz que ellos también cumplan esa responsabilidad que ellos asumieron que pueden lograr al ellos también implementarse sus propios límites, para que la confianza se construya con coherencia. Porque hay veces que cuando no hay coherencia podemos decir, sí, hasta aquí voy a llegar, pero en realidad vivo otra cosa. O sí, hasta aquí te voy a respetar, pero en realidad pienso algo distinto. Esto de alguna manera podría ayudar a destruir
esa comunicación contigo y también a destruir la comunicación de ellos hacia tu familia. Y esto de verdad que no nos conviene a nadie. Algo que podría ayudar bastante para fortalecer esa cercanía y equilibrar la autoridad, que no te vean como, ay, ahí viene el sermonista, ay, ahí viene, nada más me va a reprimir, nada más me va a juzgar, nada más me va a castigar, nada más me va a decir lo que no hago bien. Bueno, algo que podría ayudarte bastante para poder equilibrar esa autoridad y ayudarles a ellos a ponerles los límites es compartir tiempo de calidad sin forzarlo. Hay veces que nos llevamos forzados a estar con ellos cuando no queremos y ellos de alguna manera inconsciente se dan cuenta de esto. Entonces tú trata de compartir ese tiempo de calidad sin la necesidad de forzarlo. Por ejemplo, ¿por qué no les podrías decir algún día, hoy tengo ganas de ver una película contigo? Hoy tengo ganas de salir a pasear contigo. Hoy tengo ganas de irme a comer unos taquitos ahí contigo, una pizza. Hoy tengo ganas de ir al estadio a ver el partido de fútbol. ¿Te gustaría? ¿Crees que te sientas a gusto el día de hoy si compartimos juntos este momento? ¿Te encantaría, como a mí me encanta en este momento, compartir esta comida juntos? Entonces los haces pensar y empiezas a generar en ellos también esa cercanía y ellos a su vez, en lugar de reaccionar a través de las emociones, empiezan a equilibrar también esa cercanía contigo y empiezan a controlar sus estados emocionales, porque se dan cuenta que ellos son valiosos para ti. Por ejemplo, si tu hijo quiere salir hasta tarde y tú dices, ay, híjole, no me gusta la gente con la que vas a ir. En lugar de que le digas, no vas a salir, no, y ya, punto, ya se dijo. Contrólate. Vamos a controlarnos porque sí pasa, Y pasa cuando nos damos cuenta que como adultos no podemos controlar el medio ambiente que los estará rodeando en esa situación que es ajena a lo mejor a nosotros. Mejor proponle y proponte a ti este tipo de discurso que de alguna manera podría ayudarte a sentirte más estable y generar estabilidad en él o en ella. Y este podría ser el de, estoy de acuerdo que salgas, pero acordemos una hora razonable para ambos. ¿Qué te parece? Estoy de acuerdo de que vayas, pero vamos a acordar una hora razonable para que podamos juntos, los dos, llegar a un acuerdo y que no haya estrés contigo o conmigo. Entonces, de esta manera, tú vas dándote cuenta que tu adolescente empieza a generar y a construir una idea distinta de lo que eras, de lo que has sido. Empieza a darse cuenta que ese jefe o esa jefa ya no cumple esa función de autoridad, sino empieza a ver a un ser humano que es capaz de comprenderla, que es capaz de comprenderlo, que es capaz de darle muchísimas cosas que de alguna manera a él o a ella lo haga sentirse más competente. Y bueno, mis queridos amigos, pues hemos llegado al final de este primer podcast, que ha sido una maravilla el poderte acompañar y el poder compartirte estas estrategias que de alguna forma estoy seguro que te van a empoderar. Porque conectar con un adolescente no es controlarlo, sino es estar presente con empatía y confianza. Cada conversación es una oportunidad para fortalecer ese vínculo y ayudar a prevenir todos esos riesgos que de alguna manera se hacen presente en cada una de nuestras vidas. Lo más importante no es ser un padre perfecto, sino un adulto disponible para saberlos escuchar. ¿Cuál de estas estrategias crees que podrías poner en práctica esta semana? Me gustaría que te suscribas a este podcast. Y si te interesa, me encantaría también conocer tu opinión, así que deja tu comentario, comparte y cuéntanos cómo te va a ti en tu vida de adulto. Ha sido un placer acompañarlos y espero que nos podamos ver y escuchar
en la próxima. Ánimo y hasta pronto.